Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Vamos a seguir con el estudio de las bienaventuranzas. Ya hemos estudiado 4 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estas primeras 4 bienaventuranzas, hermanos, expresan nuestra total dependencia de Dios. Cada una de ellas nos enseña a depender totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos que somos espiritualmente débiles, que no somos autosuficientes, que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, de la alianza del Espíritu Santo, estamos diciéndole a Dios, dependo de ti, totalmente de ti, Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es cuando nos duele fallarle, cuando nos duele faltarle al Señor. Eso es decirle, Señor, yo necesito de ti a diario. Yo necesito de tu consuelo. Yo necesito de tu llenura. Con eso le decimos a Él que dependemos de su presencia. Cuando decimos bienaventurados los mansos, también son aquellos que dependen totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Y los que tienen hambre y sed de justicia son los que quieren llegar a ser justos y quieren parecerse cada día más y llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Estas 4 primeras bienaventuranzas nos expresan nuestra total dependencia de Dios. Y las próximas 3 que vamos a estar estudiando después es la manifestación exterior. O sea, si nosotros nos agarramos de las primeras 4, las aplicamos a nuestras vidas, las siguientes 3 nos van a ayudar a ¿qué? A manifestar exteriormente en nuestra vida cotidiana que estamos dependiendo de Dios y de la sumisión a Él. O sea, estas 3 siguientes que faltan van a ser el reflejo de Dios en nuestras vidas. Vamos por medio de estas 3 a demostrar las primeras 4, que estamos dependiendo de Dios y que no estamos bajo la sumisión de Él. Ok. Como les leía, la de hoy es bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es la 5ª bienaventuranza que predicara nuestro Señor Jesucristo allá en lo que fue el Sermón del Monte. Ustedes saben que esta fue una prédica que salió de la propia boca, de los propios labios de nuestro Maestro. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo se define misericordia? Bueno, se define como buena voluntad para con los miserables y afligidos. Y como tengo buena voluntad para ayudar a los afligidos, a los miserables, cuando se habla de miserable, no es una palabra grosera, es una palabra que significa que alguien necesita ayuda, ¿ok? Porque a veces usamos la palabra miserable como despectiva, es un miserable, despectivamente, pero no. Miserable es aquel que carece de misericordia, aquel que necesita misericordia, que necesita ayuda. Entonces, ¿cómo se define? Es una buena voluntad para con aquellas personas miserables y afligidos. Y esa buena voluntad la uno con un deseo de aliviarlos o de ayudarles. Eso es misericordia. Usted mira a los demás y miran su necesidad espiritual, miran su necesidad física, miran su necesidad material y usted tiene buena voluntad para con ellos. Pero no solo se queda en la buena voluntad, sino que hace algo, un deseo de aliviarlo. O sea que no solo se siente profundamente la misericordia, no solo se siente. Esta palabra misericordia es una palabra de acción.
Si tú eres misericordioso, tú vas a tener que accionar, hacer algo por aquel que necesita tu ayuda del tipo de ayuda que sea. Es reconocer la necesidad. Yo reconozco la necesidad, yo miro si es una necesidad física, yo miro si es una necesidad espiritual, una necesidad material, la reconozco y luego tengo que hacer algo al respecto. Oh, pobrecito, está perdido en la droga. ¿Qué estás haciendo? O sea, ya reconociste la necesidad, ahora tienes que hacer algo por él. Orar por él, ayunar por él, acercarte a él, ofrecerle ayuda, predicarle la palabra del Señor, hacer algo. Eso es misericordia. Reconozco la necesidad, pero también me dispongo a hacer algo para aliviar esa necesidad. Comúnmente, una persona misericordiosa se describe también como una persona amable, una persona perdonadora o persona que toman piedad de los demás. Cuando alguien es misericordioso, va a ser amable, va a ser perdonadora y va a ser una persona que toma la necesidad de los demás, tiene piedad de los demás. Estas son cosas generales que quiero hablar sobre la misericordia. Ahora vamos a ver entonces qué es misericordioso. Es poseer la misericordia de Dios y ser un instrumento de ella para beneficiar a otros. O sea, yo recibo misericordia de Dios, yo la poseo, pero también la voy a usar como un instrumento para ayudar a otros. Se van viendo que esto ya viene haciendo acción. Las primeras 4 bienaventuranzas, como les decía, nos van a ayudar a depender de Dios, a vivir bajo la sumisión de Él. Ok, ya las estudiamos las primeras 4. Ahora vamos a reflejar lo que hemos aprendido de las primeras 4 bienaventuranzas. Ahora vamos a poner en práctica la misericordia. ¿Por qué? Porque el que practica la misericordia, dice, también ellos van a alcanzar misericordia. Ahora, para poder tener la misericordia de Dios, que uno le va a dar a otros, que uno va a compartir con otros, porque esa es la idea de ser misericordioso. No es quedarte con ella, con la misericordia que has recibido de Dios, sino dársela a otros. Entonces, si tú vas a compartir misericordia, primeramente debiste de haberla conocido y experimentado en tu vida. Para poder darle misericordia a los demás, tengo que haberla vivido, tengo que haberla recibido y tengo que haberla experimentado en mi vida. Tengo que dejar la altivez, que muchas veces somos altivos y por eso Dios nos mira de lejos. Yo tengo que dejar la altivez y humillarme ante nuestro Señor Jesucristo y el Señor va a hacer caer sobre nuestras vidas misericordia. También tenemos que ser quebrantados. Los altivos, nuevamente se los repito, Dios los mira de lejos. Pero a los quebrantados de espíritu, a ellos se les acerca, a ellos los mira de cerca, con ellos trata el Señor. Entonces, para poder hacer uso de la misericordia, nosotros debemos de colaborar con Dios. ¿De qué manera podemos colaborar con Dios? Crucificando nuestro ego y sometiéndonos a la voluntad y la guianza del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros no crucificamos nuestro ego, jamás vamos a reconocer la necesidad de los demás. No nos va a interesar lo que los demás sufren, lo que los demás sienten. Entonces, parte de la colaboración, o sea, el Espíritu Santo quiere guiarnos. El Espíritu Santo quiere trabajar con nosotros. El Espíritu Santo quiere usarnos como instrumentos útiles. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colaborar con Él. Vamos a crucificar nuestro ego y nos vamos a someter a la voluntad. ¿Cómo se somete uno a la voluntad de Dios? En obediencia. Y esto es porque tenemos el hambre y la sed de permanecer como Cristo. Nos recordamos un poco de la bienaventuranza anterior. Queremos ser como Cristo, queremos dar misericordia así como la hemos recibido de Él. Entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos. Entonces, si no tenemos esta experiencia espiritual personal,
es imposible que nosotros un día podamos dar misericordia a los demás. Si nosotros nos vamos a la carta de Santiago capítulo 5 versículo 11, nos dice la palabra de Dios: tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí el apóstol Santiago habla de dos cosas, precisa de dos cosas con respecto a los que sufren. ¿Qué dice? Son bienaventurados, en primer lugar, dice, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas? Son bienaventurados y también dice que el Señor es muy misericordioso con ellos. Oigan bien, los que sufren, ¿qué son? Bienaventurados, y también Jesús, nuestro Señor, es muy misericordioso con ellos. Por lo tanto, la primera cosa muy importante que debemos destacar aquí en Santiago es que la misericordia se aplica y fluye donde hay sufrimiento. No puede haber misericordia si no hay sufrimiento. Entonces, ¿de qué te vas a compadecer? No te vas a compadecer de alguien que está feliz, que está en la opulencia, que está súper sano. No. Cuando hay sufrimiento es que surge y se aplica la misericordia. Pobrecito, está pasando por una crisis grande, no tiene trabajo, no tiene cómo comprar alimentos, tiene 2 niños pequeños. Debe de haber sufrimiento para poder aplicar la misericordia. Y segundo, también dice Santiago, hace referencia concreta y directa al sufrimiento de Job. Usted recuerda la historia de Job muy bien. Es una historia muy famosa para el pueblo de Jesucristo. Sufrió un ataque demoníaco de parte de Satanás. Feroz el ataque. Job no dio lugar no le dio lugar a Job ni a defenderse, tampoco Job se lo merecía. Y producto de eso encontramos en la historia a un Job desconcertado, pero que en medio de todo eso él vino y soportó todo el peso de su dolor porque él creía que Dios era el que era el gestor de todo eso que él estaba sufriendo, de todas las luchas que él estaba pasando. Por eso es que lo encontramos a Job diciendo, aunque él me matare, en él yo voy a esperar. Y leemos frases como la que él dijo: yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde yo esté, él me va a levantar. Él estaba soportando este peso de dolor porque él creía que Dios era el gestor de todas sus luchas. Y en medio de esas luchas, aunque todos le dieron la espalda, aunque perdió todo, su esposa le dio la espalda, sus amigos lo acusaban, él siguió confiando en la justicia y la sabiduría de Dios. Entonces, al ver Jesús este sufrimiento, al ver Dios este sufrimiento y al ver la confianza que él tenía en Dios y en su sabiduría, y que él sabía que todo lo que estaba pasando era por voluntad de Dios, entonces, ¿qué hizo Dios? Lo dispensó o le dispensó su misericordia, le otorgó su misericordia. Y por eso, al fin de todas sus luchas, no fue conforme a la lógica, sino que fue algo milagroso, algo lleno de bendiciones. Dice la palabra de Dios que el postrer estado de Job fue mayor que el primero. Entonces, ¿esto fue producto de qué? De la misericordia de Dios derramada sobre el sufrimiento del siervo Job. Pero pudo ver en el siervo Job qué cosa: confianza plena en qué, en la justicia y en la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué hace la misericordia de Dios? Miremos el ejemplo de Job siempre. Toma al hombre que está en ruinas, porque Job estaba en ruina, era el multimillonario en aquel entonces, pierde todos sus bienes, pierde toda su riqueza, pierde aún a su familia, pierde aún a sus amigos, pierde su salud. Lo único que no perdió fue la vida, pero él perdió absolutamente todo. Pierde su estatus, pierde su todo. Entonces, ¿qué hace la misericordia de Dios cuando ya el hombre está en ruinas? Viene, toma al hombre en ruinas, lo limpia, lo lava, purifica, lo pule y lo llena de bendiciones.
Eso hace la misericordia de Dios con el ser humano en ruinas. Recordemos, lo limpia, lo lava, lo purifica, lo pule y lo llena de bendiciones. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo del 30 hasta el 37, yo sé que ustedes ya tienen su Biblia allí, búsquenlo. Lucas 10, capítulo 30. Capítulo 10, perdón, versículo 30 al 37, habla de la historia del buen samaritano. Ahí está reflejada. Jesús presentó la historia de este viajero que cayó en manos de hombres malos, en manos de ladrones, los cuales, ¿qué hicieron? Lo despojaron de todo lo que llevaba, lo hirieron y no solo les bastó eso, lo dejaron medio muerto en el camino donde lo encontraron. Pero dice la palabra de Dios que pasa un buen hombre de Samaria, que al verlo fue ¿qué cosa? Vamos a ver. Fue movido, dice, a misericordia. Cuando el hombre mira, recuerdan que para que haya misericordia tiene que haber sufrimiento. Entonces, cuando el hombre de Samaria, que es conocido como el buen samaritano, pasa por el camino y mira al hombre golpeado, despojado, medio muerto, dice que fue movido a misericordia. Y que ese sentimiento que lo motivó a él a hacer uso de la misericordia, también lo motivó a accionar, a hacer algo. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1, dice que vendó sus heridas. 2, le echó aceite y vino, las desinfectó y las suavizó. Dice que venda sus heridas, le echa aceite y vino, eso significa que lo desinfectó y las suavizó. No solo hizo eso, también lo subió al transporte que él tenía, lo trasladó a un lugar adecuado para su cuidado y no solo lo traslada, deja pagado todos sus gastos y le deja instrucciones al dueño del hospedaje donde lo deja para que lo cuidaran dignamente. Y después al final se comprometió, si gasta más de lo que yo te estoy pagando, yo paso de nuevo al regreso y yo te los pago. Así como este viajero, el buen samaritano, encontró a este otro hombre que también era un viajero que agonizaba en el camino, así estábamos nosotros a causa del pecado, igualitos. Habíamos sido robados. Satanás es experto en matar, robar y destruir. Estábamos en el camino medio muertos y nuestro buen samaritano, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Igualita era la situación de Él a nuestra situación espiritual. Estábamos nosotros a causa del pecado de igual forma como el hombre de la historia. En la vil desgracia, en la ruina total. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? El samaritano es como un ejemplo de la acción de la vida de nuestro Señor. Vino nuestro Señor Jesucristo, nos levantó, nos lavó con su sangre, sanó con su poder nuestras heridas y restauró con su espíritu nuestras vidas. Por pura misericordia. Nosotros estábamos sufriendo, Él vio el sufrimiento en nuestras vidas y igual que el buen samaritano fue movido a misericordia. Y como Él vino y es movido a misericordia, Él hace algo, acción. ¿Qué hizo? Nos salvó, nos levantó, nos lavó con su sangre preciosa, nos sanó con su poder y nos restauró con su Santo Espíritu. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué es ser misericordioso? Misericordioso. Primero recuerda, misericordia es una palabra griega compuesta de 2 vocablos. La primer vocablo, miseri, que significa miseria. Primer vocablo, miseri, miseria. Y cardia, corazón. Cardia,
corazón. Esta es una palabra griega compuesta, misericardia. Miseri, que significa miseria, y cardia, corazón. Por tanto, misericordia es tener amor a la miseria, a la necesidad, al dolor, al sufrimiento. Ser misericordioso es levantar a los caídos, sin preguntarle, ¿por qué caíste? ¿Por qué estás en esta situación? No. Usted viene, le ayuda, lo levanta. Eso es ser misericordioso. Misericordioso es sanar sus corazones, cuidarlos, ponerlos nuevamente en el camino para que continúen su caminata con Dios. En la vida del cristiano nos vamos a encontrar a muchos hombres, así como un día Jesucristo nos encontró a nosotros. Así nos vamos a encontrar a muchos hombres necesitados de nuestra misericordia. Y si nosotros ya recibimos misericordia de parte del Señor, entonces ¿qué tenemos que dar? Misericordia a estas personas necesitadas. Tarde o temprano, Dios te va a poner a alguien que va a necesitar de tu ayuda espiritual. Y tienes que estar preparado ¿para qué? Para ayudarle a levantarse, para sanar su corazón, para ponerlo y guiarlo en el camino para que continúe en su caminata con Dios. También, ¿qué es ser misericordioso? Es perdonar a los que nos han ofendido o tienen alguna clase de deuda que no nos pueden pagar, pero lo reconocen y piden perdón. O sea, hay alguien que no te puede pagar, te debe algo, te ha ofendido, tiene alguna clase de deuda, pero él viene y dice, mira, no te puedo pagar, perdóname por favor. Eso es ser misericordioso, a poder perdonar a esa persona que en algún momento te ofendió o que tiene alguna deuda contigo y te pide perdón por no poder pagártela. Mateo 18, 23, 35, Efesios 4, 32. Vamos a leer ese que es más pequeño, el otro es más largo. Vamos a leer Efesios 4, 32. Dice la palabra de Dios, antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es ser también misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Santiago 2:13, vamos a ver la carta de Santiago 2:13, dice la palabra de Dios, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Tenemos que ser misericordiosos, perdonadores. Perdonar es volver a tener el aprecio y bondad a los que un día nos fallaron. Ok, te perdono, pero lo sigues viendo mal. Como que sigues recordando lo que te hizo. Entonces no has usado misericordia. Cuando tú perdonas, vuelves a tener aprecio por esa persona. Es que ya no te acuerdas de su transgresión. Ya no te acuerdas de tu ofensa. Ya no nos acordamos de lo malo que hicimos. Porque se supone que eso es perdonar. Ya no voy a recordar lo que me hiciste. Entonces, ¿qué hago? Te tengo nuevamente aprecio y bondad, aunque un día fallaste. También misericordioso es siempre estar firme en el camino y mantener nuestra integridad. Vamos a ver eso. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Los versículos 1 y 2, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad,
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es estar siempre firme en el camino y mantener nuestra integridad. Nuestra integridad. Y vámonos a Judas, que está antes del Apocalipsis. Judas 24-25, solo tiene un capítulo. Entonces vámonos al versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él con alegría. Eso también es ser misericordioso, estar siempre firme en el camino y mantener nuestra integridad. Ahora, ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es la recompensa para los que son misericordiosos? ¿Cómo dice la bienaventuranza? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí hay una aplicación escatológica. ¿Qué significa eso de explicación escatológica? Bueno, aquí nos está diciendo algo, nos está tocando un tema futuro. Cuando usted practique ahorita misericordia en su vida acá, las personas que muestran misericordia a los demás tendrán misericordia para con ellos en el día del juicio. Esto es como un ahorro, como una cuenta bancaria. Usted ahorita está haciendo uso de la misericordia con los demás. Usted está ayudando a sanar las heridas de los demás. Usted está guiando a las personas a vivir una vida agradable delante de Dios. Está sanando las heridas de las personas que necesitan ayuda espiritual. Usted está ahorrando puntos a su favor para que el día del juicio el Señor tenga también de usted misericordia. La persona que no muestra misericordia no puede contar con la misericordia de Dios en el futuro. ¿Se fijan por qué es importante ser misericordioso? Porque un día la recibimos y por eso es que ahora la podemos dar, pero también en un futuro la vamos a necesitar. Y si nosotros hoy en adelante comenzamos a practicar la misericordia de Dios que hemos recibido, téngalo por seguro que en el futuro eso va a ser una gran ayuda para su vida, porque no podemos esperar misericordia de Dios si ahorita nosotros no le estamos dando. El énfasis en nuestro texto es que Dios se propició a ellos. Esa es la bendición escatológica de la bienaventuranza. Dios se apiade de ellos. O los va a perdonar o mostrará misericordia a ellos. A la gente se le mostrará misericordia en el día del juicio. Cuando Dios venga a juzgar al mundo, si somos misericordiosos ahora en nuestras vidas como cristianos, vamos a poder recibir misericordia el día del juicio. Y recuerden que la misericordia de nuestro Dios es poderosa. Vamos a leer un poco, ya voy a terminar, de la misericordia de Dios. Mire, la misericordia de Dios es eterna. El Salmo 103:17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La misericordia de Dios no tiene límite. El Salmo 108:4, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. La misericordia de Dios prolonga la vida. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones 3:22. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:23. Dice que la misericordia también estimula al arrepentimiento. En Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios,
porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La misericordia de Dios también perdona al pecador. Mateo 7:18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia y hace posible la salvación. Por eso necesitamos la misericordia de Dios. Tito 3:5 nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Hay un canto que dice, tu misericordia es mejor que la vida. Y si ya recibimos misericordia del Señor, entonces, ¿qué vamos a dar? Misericordia también. Porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos tienen misericordia y piedad de los que sufren, ya sea por el pecado o el pesar. Los misericordiosos desean sinceramente aliviar tal sufrimiento, llevando a esas personas a la gracia y ayuda de Dios por medio de Jesucristo. Al ser misericordiosos, es decir, al mostrar compasión por los demás, alcanzaremos misericordia. Ese es nuestro deber como cristianos, dar misericordia para poder alcanzar misericordia. Dios les bendiga.